noches, sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Leucos, a la casa de esta familia de periodistas, en este caso con el padre solo. Diego está en un viaje con algunas responsabilidades que cumplir, así que en este programa lo vamos a llevar adelante solamente con el padre, Alfredo, que es mi nombre. Les digo que desde el punto de vista periodístico hay una cantidad importante de información y tenemos aquellos representantes indicados para hablar de cada uno de los temas. Primero, allí en el lugar donde habitualmente hago mi columna, me voy a referir al patrón de los billetes, el señor Amado Vudú, si es que se le puede llamar señor. Vamos a contar un poco cómo ha sido todo. Hoy se ha generado un hecho histórico, un vicepresidente de la Nación por primera vez sentado en el banquillo de los acusados en un caso gravísimo de corrupción y uno de los más emblemáticos de la era cleptocrática del kirchnerismo. Por supuesto que tenemos la gran posibilidad de escuchar, de hablar, de preguntar, de escuchar las reflexiones de Alfonso Prat-Gay, uno de los principales hombres del gobierno de Mauricio Macri cuando inició el gobierno de Cambiemos, el que fue responsable de varios de los aciertos en un comienzo. Y vamos a preguntarle qué está viendo de la economía, cuáles son sus preocupaciones a futuro, qué piensa de aquí en más hacia adelante sobre las elecciones de octubre y sobre lo que viene en los próximos años. Está dando la cara después de haber seguido el gobierno por primera vez en televisión, Alfonso Prat-Gay. También, por supuesto, vamos a tratar a fondo el tema de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Para eso están el presidente del Colegio de Abogados, Guillermo Lipera, y el doctor Alejandro Fargosi, ex integrante del Consejo de la Magistratura. Ambos conocen muy en detalle la vida y obra de Alejandra Gils Carbó. Dice la gente que frecuenta los tribunales que el doctor Julián Ercolini pronto la va a procesar por esos negocios ocultos que ella misma confiesa que existieron en la compra de la sede de la Procuraduría, la doctora Gils Carbó. Así que vamos a hablar de ese tema, por supuesto. Viene Fernando Sánchez, diputado nacional, mano derecha de la doctora Elisa Carrió, y pronto a incorporarse al equipo de Marcos Peña en el gobierno nacional. Y con él vamos a hablar de todas estas mafias que el gobierno de Cambiemos está intentando combatir día a día en la voz del presidente Mauricio Macri. Hay una información de último momento que tiene que ver con un allanamiento que acaba de producirse en la calle 9 de julio 180 de Morón. Allí hay una galería, la Galería Ocean. Podemos ver allí el frente de la galería. En el local 115 acaba de ser allanado. Fuerzas de la Policía Federal Argentina, acompañadas por dirigentes de la DAIA, han encontrado 313 medallas con cruces esvásticas, allí lo estamos viendo, águilas imperiales, simbología nazi, 151 monedas de la simbología nazi, todo lo que tiene que ver con el Tercer Reich y, por supuesto, también estampillas, billetes de papel moneda, libros con la imagen de Adolf Hitler. Hay que decir que han demorado, todavía no está detenido, pero han demorado al dueño de ese local allí, insisto, en Morón. Es un delito excarcelable y por ahora vamos a guardar el nombre. Simplemente le digo que casualmente, no tiene nada que ver, pero casualmente tiene el mismo nombre y apellido que uno de los dirigentes más importantes del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Pero insisto, es solamente una casualidad. 313 medallas con cruces esvásticas. Acaba de terminar el allanamiento y por eso estamos dando este anticipo. Ahora, como siempre, sí, siempre tiene prioridad la información en un canal de noticias como es TN, pero ahora sí voy a tratar de explicarle, de argumentarle por qué creo que se trata de un hecho histórico, por qué creo que por fin sonó un tiro para el lado de la justicia. Amado Vudú, el ex vicepresidente de la Nación, estuvo sentado esta mañana a partir de las 9:30 en el banquillo de los acusados. Es verdad que sus abogados chicaneramente plantearon la nulidad del juicio, pero lo cierto es que comenzó el juicio que va a ser todos los martes y que además significa enjuiciar, yo diría, a una de las causas más emblemáticas
de la cleptocracia K. Hablamos del intento de la apropiación de la empresa Chicone, la fábrica de billetes. Digo porque un malandra de Estado, como Amado Vudú, ex ministro de Economía, tuvo que poner la cara. Tuvo que escuchar las acusaciones que elevó el fiscal Jorge Dilelo y que lo pueden llevar a la cárcel hasta por 12 años. Esa es la pena máxima, 12 años de cárcel. Por coimero, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad. Y esta vez, en la calle, no había nadie. Aturdía el silencio de la soledad. Nadie lo quiso acompañar a Amado Vudú. No había banderas de la Cámpora, ni pancartas de Cristina, la que lo eligió como compañero de fórmula, y que hasta esta hora no emitió ni un tuit de apoyo a quien fuera su compañero, insisto, en ese casting que Cristina solía hacer con algunos dirigentes y que ella, con su dedo, eligió a Amado Vudú, con la oposición de una cantidad importante de dirigentes del Partido Justicialista, y dicen que hasta del propio Néstor Kirchner. No lo sabemos. Está claro que le soltaron la mano. ¿Por qué le soltaron la mano a Amado Vudú? Porque saben que está condenado a ir preso. Hay montañas de pruebas e indicios que demuestran que fue culpable y porque además aprovechó la muerte de Néstor Kirchner para robarle el negocio sucio. Esto es lo que no le perdonan en el corazón del kirchnerismo. Fue el expresidente Néstor Kirchner el que le encargó a Vudú el operativo. Pero una vez que falleció Néstor Kirchner, Amado Vudú no se dio tiempo ni siquiera para llorar la muerte de su jefe político y aceleró los tiempos para quedarse él con el tristemente célebre apodo del patrón de los billetes. Mire, en el expediente de 42 cuerpos, si uno lo sigue, se ve con mucha claridad cómo Amado acelera todo el operativo casi sin esperar el entierro de Néstor Kirchner. Papita pa'l loro, dijo, ahora me toca a mí. Más allá de que Néstor me lo haya encargado, si yo puse la cara y Néstor no está, bueno, así empiezan, insisto, los malandras. Pero tal vez él se imaginó que la justicia iba a seguir con ese viejo refrán de que el que lo roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Si Vudú finalmente es condenado, se va a llevar puesto a 2 de sus principales cómplices. Hablo de José María Núñez Carmona, su íntimo amigo. Atendía en el Ministerio de Economía, como si fuera un funcionario. Y Alejandro Van der Borelle, que era su testaferro y que tiene unas ganas tremendas de prender el ventilador y confesar absolutamente todo. De hecho, dice Hugo El Conamón en La Nación que pidió $1 millón para arrepentirse, pero no le dieron el gusto. Se robaron todo y encima quiere $1 millón más que paguemos todos los argentinos. A esta altura ya no tiene posibilidad de arrepentirse porque ya comenzó el juicio oral. Mire, Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela Núñez Iñiguez son los 3 jueces integrantes del Tribunal Oral Federal número 4 que pueden convertirse en héroes civiles, en héroes ciudadanos. ¿Por qué? Todos los martes, como le decía, tienen el juicio a Amado Vudú. Y todos los miércoles tienen el juicio a Julio De Vido, 2 de las figuras principales que han sido, yo creo que son de los más manchados como funcionarios, no lo pongo a Lázaro Báez, entre los funcionarios, además obviamente de los jefes de la asociación ilícita, como dice Gerardo Polichita. Creo que Amado Vudú y Julio De Vido han sido de los más manchados por el gobierno que más cantidad y variedad de delitos cometió con la jefatura de Néstor y de Cristina. El Estado argentino, es decir, todos nosotros, en abril del 2012, pagó la friolera de 140 millones de pesos para comprarle billetes a Chicone. En ese momento la empresa era de los 3 atorrantes que se pasaron de vivos: Amado, Núñez Carmona y Van der Borelle. Seguramente en un juicio aparte aparecerá otro pescado gordo como el ex jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, que jugó un rol clave en esta asociación ilícita que armó este negociado. Ahora, el cancherito de las motos, Amado, el cancherito de las motos, se ha transformado en una suerte de ícono típico de la inmoralidad y del chantapufi que se ha enriquecido con el Estado. De hecho, tiene otra causa, tiene varias, pero tiene otra muy grave, por ese tema que está a cargo del juez Ariel Lijo y que involucra a parte de su familia y a su exnovia Agustina Canfer. Tiene 3 procesamientos más en otras causas gravísimas, como la coima de casi 8 millones de pesos que cobró
que tuvo que pagar el pueblo pobre de Formosa. Esta a mí es una de las que más me indigna de todas. Se la resumo en 2 palabras y me cuesta creer que todavía esté libre, Vudú. Ministro de Economía lo llama el gobernador de Formosa, un señor feudal como Gildo Infram, para renegociar la deuda que tiene la provincia con la nación. Ahí ya hay un delito, porque no tiene por qué participar una empresa privada, no tiene por qué participar una consultora entre negociaciones del Estado. Amadou Vudú le dice que contrate a la consultora The Old Fund, que encabezaba Alejandro Van der Roelle. No tenían empleados, no tenían ningún tipo de antecedente en el tema. La factura por casi 8 millones de pesos que le da The Old Fund al gobernador a la provincia de Formosa es la factura número 3. La 1 y la 2 la habían anulado porque habían sido mal confeccionadas. Casi 8 millones de pesos cobran. Inmediatamente van al banco, lo transforman en dólares y se lo llevan el billete fijo y le devuelven, ida y vuelta a la coima, le devuelven al que era presidente del Banco de Formosa 2 millones de pesos. Esta es la tuya y esta es la nuestra. Es de un nivel, estamos hablando de Formosa, una de las provincias más pobres de la Argentina, que más necesidades básicas e insatisfechas tiene su población. Está clarito, clarito, absolutamente clarito todo el delito, y ahí también pronto esa causa va a ir a juicio. Yo digo porque finalmente todo llega, ¿no? Finalmente la justicia tarda pero llega, y Amadou Vudú a esta altura es una suerte de violador serial de la ley. ¿Y quién es violador serial de la ley? En una Argentina republicana, seria y democrática, no tiene otro lugar que la prisión. Tal vez vaya a Ezeiza, tal vez se encuentre con los viejos compañeros como Lázaro Báez, como Jaime, como José López, como César Milani, y sigue la lista. La de Chicone, la que se está llevando adelante, es una de las causas más bizarras. Recién Nicolás Wiñaski decía que hay cosas que son tragicómicas, ¿no? Es casi un récord mundial. Mire que hubo casos, cientos de casos de corrupción en este gobierno, que yo digo que es el más corrupto de la historia democrática, pero afanarse la fábrica de billetes es como too much, diría Cristina. Dilelo, en sus 200 páginas, da por acreditado que el ex vicepresidente, siendo ministro de Economía, le compró el 70% de la empresa a Nicolás y Héctor Chicone a cambio de salvarla de la quiebra a la que había empujado el propio gobierno de Néstor. Una metodología bastante utilizada durante la era de los pingüinos buitres. Hostigar desde el Estado, con la AFIP, con los dirigentes sindicales y los paros, con los servicios de inteligencia, hostigar a un sector económico, a un dirigente empresario, a un dueño de una empresa, hostigarlo tanto hasta obligarlo a que venda a precio vil o a que se asocie a algún empresario amigo. Pasó, por ejemplo, en Crónica, ¿no es cierto? En Crónica con Héctor Ricardo García, que finalmente Crónica queda en manos de un sindicalismo amigo de Cristina, entre otros. Esa metodología la usaron muchísimo. Luego se quedan con esa empresa y estamos hablando de que los 12 años de mayor corrupción generan mutaciones impensadas. Mire, el de Amadou Vudú sigue siendo el caso más extremo. Insisto con la palabra tragicómico, caricaturesco, da vergüenza ajena. En su sobreactuación por ocultar los delitos, paso de Alzogaray a Perón, de María Julia al Che Guevara. Un ortodoxo neoliberal se convirtió en un defensor de la patria socialista. Vamos a ver un pequeño friso de fotografías que habla del nacimiento, crecimiento, cumbre y caída de Amadou Vudú. Fíjese, ahí está asumiendo con Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y la gobernadora. Ahí está con Néstor Kirchner. Lo estamos viendo en una foto romántica con su novia, aquí con Núñez Carmón en pleno Nueva York, en el corazón de Nueva York. Por supuesto, la marcha de Rolando con una remera que dice Clarín miente, en su moto, llevando a quien era su novia en aquel momento, jugando el sudoku. Lealtad Cristina, dice, pero Cristina no le responde como lealtad Vudú. Y ahí empieza la barba, el pelo largo, el look progresista, centroizquierdista, socialista. Ahí está haciendo la B. Y esta es una de las fotos más vergonzosas del kirchnerismo. Aquí está la de hoy, sentado en el banquillo de los acusados. Pero la foto anterior que veíamos la tenemos en un video también. Y antes de que lo veamos, quiero decirle que es una de las fotos más vergonzosas de la democracia argentina, porque fueron Vudú, Fernando Esteche, Luis Delía, prácticamente un seleccionado de lo más
desprestigiados de la política argentina, los que ranquean entre los hombres con mayor imagen negativa de la Argentina. Se quisieron colar en un acto que hacía la CTA de Pablo Micheli arriba del escenario y la gente de la CTA dijo, no, ustedes bájense, por favor, bájense a Delía, a Esteche y a Amado Vudú. ¿Y qué hicieron los muchachos? Fueron a poner las patas en la fuente tratando de refrescar lo que fue aquella epopeya del peronismo del 17 de octubre. Ahí están, escuchen, ahí está, Fernando Esteche, ahí está Amado Vudú. Enseguidita se va a sentar al lado, se saca los zapatos, Luis Delía. Ahí está Luis Delía al fondo, ahí está Amado, levanta. Ahí está el de la gorra de Esteche. Esteche cuando era jefe de Quebracho, ahora fue apuñalado en la Plaza de Mayo por sus propios ex compañeros. Digo que esto es como los audios que se conocieron, lo muestran a él en la Embajada de los Estados Unidos, chupándole las medias al embajador, pero a límites insospechados, diciendo que amaba el fútbol americano, que le gustaba ir a esquiar a Aspen, defensor y amante de los Estados Unidos, y luego en un lector tardío de Karl Marx. Yo creo que eso también lo aprendió de Néstor Kirchner, ¿usted sabe? Me parece que eso también lo aprendió él, porque Néstor fue un verdadero especialista en utilizar los símbolos de la izquierda y de los organismos de derechos humanos como una especie de escudo protector para ocultar las estafas, el enriquecimiento ilícito, los testaferros y las truchadas. Hoy, esta mañana, apareció en tribunales con el pelo corto, bien afeitadito, digo para cambiar la imagen, pero hasta hace una semana producía risa y vergüenza ver algunas de las fotos que vimos recién con esas mechas realmente tremendas, desprolijas, la estética progre, como si de verdad se creyera un heredero de Lenin y de Evita. Anda con estos personajes, con Esteche y con Delía, cree que con eso limpia todo su pasado, pero realmente es una caricatura. Ahí lo estamos viendo en este momento, llegando a los tribunales de Comodoro Pi, teniendo que dar la cara. Ahí está Alejandro Van der Broele. No se miraron en toda la situación como si no se conocieran, cuando está absolutamente probado que efectivamente era así. En su momento habló por Radio Rebelde, la radio del piquetero chavista, castrista, negacionista del holocausto de los iraníes más fanáticos. Y Amado no bajó de la Sierra Maestra para liberar a Cuba del dictador Fulgencio Batista. Bajó de un médano, del médano 678 que tiene como domicilio en una de las malversaciones de documento público que hizo. Además no se internó en la Bolivia profunda para organizar a la guerrilla campesina. Se fue a vivir a Puerto Madero, cerca de la comandante en jefe Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, Vudú exigía la libertad de Milagro Sala. Lo veíamos hace un ratito con la foto de Milagro Sala. Y la verdad es que el gobierno de Macri, aunque no lo diga, celebra que estos impresentables, que son rechazados por las grandes mayorías de la Argentina, sean las caras visibles de un cristinismo absolutamente aislado y en franca decadencia. Vudú, como se hace trampa a sí mismo, como al solitario, se engaña a sí mismo, no dejó delito por cometer, pero está claro que se creyó el más vivo de todos para robar, pero dejó los dedos pegados en todas partes. Pero se sintió impune. No hay una sola voz del peronismo, una voz importante del peronismo o en el kirchnerismo que levante la mano para defenderlo. Vamos a ver qué hace Víctor Hugo Morales, porque es uno de los que Amado Vudú lo citó como testigo. ¿Lo defenderá el relator del relato? Experiencia tiene, digo, porque se ha tragado cada sapo. ¿Se acuerda que Amado Vudú subió varias veces al escenario a tocar la guitarra con su amigo Manu Quieto de La Mancha de Rolando? Manu Quieto es tan obsecuente, o le debe tanto, porque hicieron tantas actuaciones pagadas por el Estado, es decir, por todos nosotros, los de La Mancha de Rolando, que ha dicho que como guitarrista no le pone 10 puntos, pero tiene 9 puntos, como guitarrista, le pone 9 puntos porque, bueno, existen Papo y también existen Gustavo Cerati, si no le pondría 10 a Amado Vudú. Vamos a ver algunas de las imágenes de aquel recital donde subió con Juan Cabandier. Ahí lo estamos viendo, Vudú con la camiseta de la selección argentina. Escúchelo, vale la pena escuchar el audio.
está con Mano Quieto, con Juan Cabandier. En otro de los recitales, Vudú tenía una remera que decía Cristina Capitana, mostrando que tiene la cara dura y la mano larga, ¿no? Hoy empezó este segundo juicio oral a Vudú, pero este es el más importante. Se vienen varios momentos complicados para el patrón de los billetes. Se viene la noche y por eso arde la ciudad. Le doy mi palabra. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Alfonso Alfredo. Pregay, muchísimas gracias nuevamente por haber venido. No, a vos por invitarme. Y la primera pregunta era esa. ¿Por qué tuvo un perfil bajo? ¿Por qué se preservó de los medios? ¿Cuál era la idea? ¿No quería polemizar? ¿Cuál era un poco el objetivo de eso? ¿Me extrañan? ¿Será eso, Alfredo? Porque lo extraña, se quiere hacer extrañar por los medios. Antes de ir a esa pregunta y a otras que tendrás preparadas, no puedo dejar de hacer una reflexión respecto de tu... ¿Cómo no? Además, alguien editorial. que estuvo en su mismo cargo, digamos, ministro de Y Economía. no solo eso, porque la soledad de Vudú hoy es muy diferente de la cobertura que tuvo en su momento cuando se conocieron las noticias. Claro. Vos recordarás que voló el procurador del Tesoro, Esteban Rigui, un verdadero camporista, quien fue funcionario de Cámpora de verdad. que no fue el único, y yo era diputado nacional cuando el kirchnerismo, por supuesto empujado por Cristina, mandó al Congreso una ley para estatizar la ex Chicone. Claro. ¿Te acordás que falta esa pata? Falta esa pata en mi comentario, si no iba a hablar 2 horas, pero es cierto, la forma que tuvieron, como en otros casos también, de salir de situaciones de corrupción que no sabían explicar, era estatizar. Huían hacia adelante. Huían Nadie sabía, en la discusión en la Cámara, nadie sabía quién era el dueño del ex Chicone. O Sí. todos lo sabíamos y ellos no lo querían reconocer. Claro. Y todos los diputados que en ese momento defendían el Frente para la Victoria levantaron la mano a favor de Vudú. No es solamente Cristina la que no lo está bancando, es todo el Frente para la Victoria, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento hacíamos una reflexión, el oficialismo decía, la Casa de la Moneda necesita comprar la ex Chicone para la impresión de billetes y demás. La Casa de Moneda lo que necesitaba era comprar 2 máquinas que Vudú había impedido comprar en su condición de ministro de Economía. Claro, para generar esta necesidad. Ahora, fueron todos cómplices. Qué Alfredo. bárbaro. Y en la Casa de la Moneda estaba Katia Daura, que también respondía al propio Amado Vudú. Y que ha tenido también y tendrá que dar explicaciones Claro. por muchas otras causas, ¿no? Entonces, qué notable que nos pasó eso durante tantos años, ¿no? Y qué maravilloso que el pueblo argentino en noviembre del 2015 le dijo que no a eso, le dijo que no a la corrupción, le dijo que no a esos 12 años de fantasía en los que nos querían hacer creer que podíamos gastar más allá de nuestras posibilidades, ¿no? Y ese pueblo en las PASO de este año volvió a ratificar ese rumbo, ¿no? Cambiemos tuvo más puntos en la PASO de agosto que en la primaria presidencial del 2015. Claro. El pueblo argentino, la gente que apoyó a Cambiemos, entiende que para salir de esta barbaridad que vos explicaste también con la caricatura, si se quiere, más patética del kirchnerismo, para salir de esos 12 años de tanto absurdo, de tanto ridículo, de tanto robo, como decías vos, bueno, va a tomar tiempo. No lo podemos hacer de un año para el otro, no lo podemos hacer ni siquiera dentro de un mandato. Y creo que este es el gran mensaje de las PASO de este año, ¿no? Y esta es la gran satisfacción para alguien que, como yo, que tuve la responsabilidad de apagar alguno de los incendios. Claro, quizás, tomar esta papa caliente. Claro. tomar esta papa caliente, ver cómo las cosas se fueron dando casi exactamente de la manera que nosotros la planificábamos. Y cuando lo planificábamos decíamos, estas decisiones que estamos tomando con el apoyo del presidente, pero con la convicción de que hay que ir en esta dirección, van a ir madurando, no de un día para el otro, no de un mes para el otro, pero van a ir madurando con el tiempo. Y si Dios quiere, esa maduración se va a dar justo sobre las elecciones de octubre del 2017. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. En las PASO todavía la sensación térmica era otra. Claro. El voto tenía más que ver con dejemos atrás esto de tu introducción. Claro, cerremos este proceso del populismo. Y la polarización, me parece que ya estamos entrando en la segunda fase donde podemos empezar a hablar de futuro, ¿no? Y esto es lo que yo quisiera ver a partir del 23 de octubre de este año, cuando
sepamos los resultados, cuando se definan quiénes son las nuevas bancas y quiénes vienen a integrar Senado y diputados, y que ahí cortemos un poco con esta cosa de que el político que no está de mi lado es mi enemigo, cortar la grieta, claro, que es tan peligrosa, y empezar a hablar del futuro, menos del pasado, a través del diálogo para construir esa Argentina que todos sabemos que podemos construir. Ahora, de aquella herencia maldita, ¿cuáles fueron los 2 o 3 elementos más importantes, más graves, los más peligrosos para la democracia argentina o para la economía argentina? Mira, todos, donde tocabas, Alfredo, claro, estaba porque, todo podrido, ¿no? Esa era la idea, pero digo, ¿por dónde empezar? Porque... Pero yo creo que lo más, la cuestión más patente, combinada con esto que vos planteás del robo y de la corrupción, es que fue una década en la que sobraron recursos. El kirchnerismo tuvo más recursos que ningún otro gobierno en forma proporcional en la historia argentina. Y sin embargo, cuando se fueron, dejaron 30% de pobres, ¿no? Ya. 1 de cada 3 argentinos, cuando nosotros asumimos, vivía debajo de la línea de la pobreza. No tenía lo suficiente para llegar dignamente a fin de mes. 1 de cada 2 chicos, Alfredo, vivía debajo de la línea de la pobreza. Ese gobierno que tuvo todos los recursos por la soja, por lo que se llevó por delante, por lo que aumentó los impuestos, por lo que se robó, ¿no? Bueno, ahí fue. Esos recursos fueron a los bolsillos de ellos, fueron a otro lugar, pero no fueron a las obras que sí está haciendo este gobierno, no fueron a los planes sociales que, recordarás, Alfredo, nos decían en la campaña, van a cortar los planes sociales, van a ajustar. Nada de eso hicimos, al contrario, lo aumentamos, porque éramos conscientes de que en esta etapa de transición lo más importante era atender esa dificultad y atender esa cuestión que nos convocaba a todos de otro lugar, que era este absurdo de que un país con las condiciones que tiene Argentina, en ese país más de 10 millones de personas no lleguen dignamente a fin de mes, ¿no? Ahora, usted recién decía que esa mejora, ese crecimiento se iba a notar cerca de estas elecciones, como realmente está ocurriendo. Hoy en la radio comentaba el tema de los autos, del crecimiento de la inmobiliario, de la venta de propiedades, el tema de la recaudación impositiva, de todos esos indicios, de todos esos números. ¿Cuáles son los más importantes y cuáles van a tender a consolidarse? Bueno, yo creo que lo más importante es que estamos viendo finalmente un crecimiento genuino del empleo. Claro. El empleo viene creciendo en el sector privado en el último año, 65.000 puestos de trabajo. Si sumamos todas las variantes, son más de 200.000 puestos de trabajo. Todavía no alcanza, yo creo que esta es una economía que puede generar 300.000 o 400.000 puestos de trabajo por año, y me parece que tenemos que apuntar a esa dirección, que esto no sea solamente un rebote, sino que haya una estrategia de desarrollo. Y ese trabajo y esa mejora del salario real, que es innegable, está combinándose para empezar a bajar, tal como prometimos nosotros, esto que yo planteaba antes, esa herencia más pesada del kirchnerismo, que era el 32% de la pobreza, que fue lo que recibimos nosotros cuando asumimos. En el último dato del INDEC, que ahora el INDEC no solamente no miente, sino que se anima a medir la pobreza. Recordarás, Alfredo, que el gobierno anterior en un momento dijo ya no podemos medir más la pobreza. No, hablaron de estigmatizar, barbaridades. Todas esas barbaridades que dijeron. Bueno, en un año ha bajado 4 puntos la pobreza. Sigue siendo muy alta. Hay que seguir trabajando en esa dirección. Pero ese punto de partida y este cambio de tendencia es algo también que nos entusiasma, ¿no? Estaba pensando, usted políticamente, partidariamente, obviamente trabaja por Cambiemos, trabaja por el triunfo del gobierno de Cambiemos en las elecciones, pero partidariamente, ¿está afiliado a la Unión Cívica Radical? ¿Simpatiza? ¿Se siente aliado, respaldado? ¿Cómo es esa relación político-partidaria? Cada vez que voy a una reunión de la UCR, algún comité o alguna reunión, vienen con la papeleta, con la ficha. Típico del radicalismo. Pero no estoy afiliado al radicalismo, como tampoco estuve afiliado a la coalición cívica cuando fui dirigente de la coalición cívica, fui diputado nacional y hasta incluso fui presidente de bloque de la coalición cívica. Y entre los diputados que formaban parte de mi bloque estaba nada menos que Lilita Carrió. Así que eso tampoco era sencillo, ¿no? Presidir un bloque con Lilita Carrió. Pero como bien dijiste vos, yo estoy en Cambiemos, me fui del gobierno, pero estoy en Cambiemos. Mi espacio natural y las elecciones en las que yo competí fueron siempre con la coalición cívica y siempre con el radicalismo.
Y ese es el lugar natural desde el cual yo voy a seguir trabajando. Va a seguir trabajando. ¿Y qué expectativas tiene hacia el 2019, digo? ¿Tiene algunas expectativas de candidatearse como presidente? Tiene, por supuesto que todavía falta muchísimo, pero bueno, el propio presidente ha dicho el otro día en una entrevista que él no descarta la posibilidad de una reelección, aunque no es el momento para hablarlo, por supuesto. Si esto se va consolidando, si esto va creciendo y el gobierno de Cambiemos termina en tiempo y forma, algo como no ocurre en un gobierno no peronista hace más de 80 años. ¿Usted qué expectativas tiene en lo personal? Mira, Alfredo, yo creo que lo mejor para Cambiemos y lo mejor para Argentina es que el presidente Macri, si así lo desea, tenga la oportunidad de reelegir, ¿no? Creo que él tiene un programa en mente que no le alcanzan los 4 años, pero también creo que Cambiemos como fuerza política que se proyecta como tal, tiene que empezar también a generar alternativas en la dirigencia. Claro, yo creo que esto se parece un poco a la Concertación de Chile, recordarás, Alfredo. Recién cuando hubo un cambio de mando en la Concertación, con cambio de partido político, los observadores de afuera podían decir, bueno, esto viene realmente para largo, este es el inicio de algo diferente, claro, ¿no? Claro. Entonces yo creo que dentro de Cambiemos tenemos que trabajar para apoyar al presidente, acompañarlo si su deseo es ir por un segundo mandato, pero también ir trabajando en las alternativas dentro de Cambiemos y dentro de los partidos que componen Cambiemos, para que esto sea realmente una coalición de gobierno de larga data que cambia a lo largo del tiempo y necesita mucho tiempo, ¿no? Me parece que en ese sentido también después de las elecciones sería muy importante, como yo te decía, te hablaba del diálogo. Creo que el diálogo es importante, que el gobierno se anime a un gran acuerdo social. Esto es algo que yo planteé en su momento cuando asumimos y por distintas razones no se pudo hacer durante el 2016, menos el 2017 porque estamos en plena campaña electoral. Pero yo creo que si hubiéramos acordado con los sindicatos, con los empresarios, también con otras fuerzas políticas, sin ninguna duda que hubiéramos tenido menos inflación y menos recesión en el 2016. Creo fervientemente en el camino del diálogo y creo que ese camino del diálogo también habría que institucionalizarlo dentro de Cambiemos. Lo que le está faltando a Cambiemos, si se quiere, es más discusión interna para que las decisiones sean las decisiones de un colectivo, ¿no? Y esto es lo que merece Cambiemos y lo que merece también Argentina. Me parece que tenemos que dejar atrás esta cuestión donde el que está enfrente es un enemigo. Todos empujamos el carro hacia adelante para que Argentina esté mejor, para que de a poco vaya bajando la pobreza, para que se recupere el salario real, se recuperen los empleos. Es mucho más difícil en un marco de polarización que si lo hacemos todos juntos empujando al mismo lugar. Ahora, supongamos que se lleve adelante este acuerdo político, social y económico, digamos, donde participen, supongo que la CGT, supongo que los empresarios, los partidos con representación parlamentaria, supongamos. Usted dice en función de algunos proyectos específicos, estoy pensando en las distintas reformas que hay que llevar adelante, de sacarlas con el consenso para que tengan fuerza suficiente. Yo creo que son las dos frecuencias. Hay un acuerdo político con las fuerzas de la oposición y ahí el gran signo de interrogación es qué va a hacer Cristina Kirchner, que hoy se queda con un pedazo muy grande del partido peronista, claro, ¿no? Claro. Esto es el costo de haber polarizado tanto durante este año, ¿no? Y ese es un interrogante. Pero también está el diálogo que creo que el gobierno lo está empezando a llevar adelante con la CGT y también con los empresarios. Yo hago una observación. Creo que son ya 2 los supermercados, Alfredo, que en el último mes han anunciado que van a mantener fijos los precios de los productos de su marca durante 6 meses. Sí. Y yo pregunto, si pueden mantener los precios fijos durante 6 meses, ¿no será que exageraron un poco antes de estos 6 meses, ¿no? Claro. Y estos son los comportamientos que, sentados todos en una mesa, tirando todos en la misma dirección, podemos compatibilizarlos y sinergizarlos para ir hacia adelante. En vez de estar tironeando de un mismo carro, cada uno para su lugar,
empujándolo todos en la misma dirección, ¿no? La última pregunta, y le agradezco mucho que haya venido a este programa luego de tanto tiempo. Bueno, no me contestó la primera pregunta. Lo que pasa es que estuve calculando con el calendario el día que no iba a estar Diego. Así que sí, le tenía miedo a Diego, a las preguntas de Diego, exactamente. Bueno, durante este tiempo prefirió correrse, digamos, del debate, no quiso participar. Esa es un poco la decisión que tomó. Sí, bueno, fue una decisión política y también una decisión personal, Alfredo. Fue un año bastante duro para mí. Hace un mes y medio murió mi padre y en enero murió mi madre. Así que fueron los dos en muy poquito tiempo. Tremendo. Las cosas suceden por algo, ¿no? Claro. Imagínese si yo hubiera estado en la función pública, cuánto más difícil hubiera sido. Tuve la oportunidad de acompañarlo a papá todos estos meses, visitándolo varias veces por semana. Y la verdad que uno tira los dados y no sabe lo que le toca, ¿no? Claro. Lo que tocó este año fue esto, y yo estoy muy tranquilo de haberle podido dedicar el tiempo que le dediqué a mis afectos. Ahora, en el 2019, me parece que el panorama es otro. Creo que Cambiemos va a necesitar que todos los dirigentes que tienen el compromiso estén a disposición para competir, y eso es lo que iremos viendo en los próximos trimestres para ver cómo se configuran. Alfonso, porque haya sido muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias por haber venido. Alfredo. Queríamos hablar, obviamente, del tema Alejandra Gils Carbó, porque, bueno, esa es mi opinión, es un poco la jefa de operaciones del cristianismo en la justicia, y como los que saben y los que frecuentan tribunales dicen que el juez Ercolini es probable que la vaya a procesar porque ya la ha indagado, y ella misma en su declaración indagatoria confiesa que sí, que hubo un negocio oculto en la compra de la actual sede donde ella funciona. Dijimos, vamos a traer al doctor Guillermo Lipera, presidente del Colegio de Abogados, y a el doctor Alejandro Fargosi, que conoce profundamente este tema, que integró el Consejo de la Magistratura. Bueno, la primera pregunta, primero les agradezco que hayan venido a ambos, y la primera pregunta es, desde el punto de vista institucional, doctor Lipera, ¿qué es lo más grave? Porque ustedes han hecho presentaciones en el Congreso de la Nación y también una auditoría, han encargado una auditoría muy especial. Institucionalmente, el punto más grave de Gils Carbó es que no cumple con la Constitución. La Constitución dice que el Procurador General de la Nación tiene que ser independiente y su función es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, defendiendo los intereses generales. Gils Carbó, y es evidente, es obvio, pero igual lo voy a reiterar, sí. Primero, no es independiente. Que nos digan que Gils Carbó es independiente es tomarle el pelo al sentido común de todos los ciudadanos. Claro. Todos sabemos que ella pertenece a una facción. Es más, justo la casualidad, ¿no? Porque usted empezó el programa haciendo todo un raconto del tema Chicone. Claro. Yo me acuerdo que iba manejando el auto, escuché todo el discurso, esa patoteada de vudú, y el día que habló ese feriado, sí, que eso lo volteó a en el Congreso, que le generó, el destrato que le hizo al procurador de ese entonces, que fue el anterior a Gils Carbó, fue tan grande, tan grande, que generó, como no lo respaldó la Presidenta de la Nación, Arrigui, y tampoco ninguno del Frente para la Victoria, y tampoco ninguno de los periodistas que hoy se rasgan la vestidura porque le pedimos el juicio político a Gils Carbó. Claro. Bebe Rigui, le dicen Bebe Rigui. Sí, Esteban Rigui, fue ministro del Interior de Campo. Claro, tuvo que renunciar. O sea, le provocó el apartamiento del cargo. ¿Y a quién tuvieron que poner? A alguien que se cayó la boca y lo único que hizo fue pedirle un juicio político y suspender a Campagnoli, que estaba investigando si tenía fondos en el exterior o no la familia presidencial. Claro. Ese es Gils Carbó. Y después todo lo que hizo en su funcionamiento, nunca, jamás promovió ninguna investigación contra algún funcionario del kirchnerismo. Y fundó Justicia Legítima. Y hoy cuando nosotros hacemos el pedido de juicio político, cuando fuimos a la bicameral, ¿quién la defiende? Tailade la defiende. Claro. Nadie más. Entonces, basta de tomarnos... ofenden al sentido común. No es independiente. Responde a una facción. Y todos los nombramientos que hizo, a dedo además... No quiero, después lo contamos si quiere, pero el nombramiento, lo que hizo en la Procelac, lo que hizo con el nombramiento de Gonella, claro. La verdad no puede estar a cargo de la Procuración General porque no nos representa, no defiende la legalidad. Que la gente piense cuántas denuncias por corrupción se hicieron
con los fiscales de Gil Carbó? En su momento, ninguno. Entonces, por algo, Página 12 se ocupa de nosotros todos los domingos. Y todos los domingos con lo mismo, victimizando a la pobre Gil Carbó y que nosotros... A ver, queremos que se vaya, pero por el mecanismo legal, que se entienda bien. Juicio político. No queremos otra cosa, salvo que la justicia diga que es inconstitucional la exigencia de juicio político. Claro. No sé Ahora, bueno, le quería preguntar a usted qué era lo más grave y qué puede pasar, supongamos que los periodistas que siguen en tribunales tengan razón y el doctor Julián Ercolini la procese. Primero, ¿hay algún antecedente de una procuradora o un procurador procesado por la justicia? Y segundo, ¿qué debería pasar en ese caso, doctor Fargosi? En realidad de nada de todo esto hay antecedentes, porque hemos llegado a niveles récord en todo lo malo, desgraciadamente, no es nada bueno. Y claro, vamos a tener que construirlo. Por supuesto, el procesamiento no es una sentencia de culpabilidad, con lo cual hay que ser muy precavido, muy prudente. El gran desafío, ¿cuál es? Entre ser prudente y ser pusilánime hay una gran distancia. Yo lo que espero es que esto sea, primero, rápido, que puede ser rápido, no hay que cambiar ninguna ley para ser rápido. Y segundo, que sea muy estricto. ¿Por qué digo lo de estricto? Porque lo que estamos viendo de alguna manera en esta especie de mare magnum de buenismo que nos invadió desde hace un tiempo, es que se juzga a personas que han tenido el máximo nivel, un secretario de Estado en el caso de Jaime, ahora serán ministros, vicepresidente, procuradora general de la Nación, que es un cargo inmenso desde el punto de vista institucional. Sí, de un poder. Se lo juzga como si fuera cualquiera, y no es cualquiera. Entonces, si se determina que han sido responsables por acción o por omisión, ojo, pues no se trata de decir, yo no sabía nada, porque pareciera que son ciegos, sordos y mudos, como los tres monitos. Sí. Si se los encuentra culpables, no hay manera de evitar, desde un punto de vista lógico, que les caiga la máxima sanción penal, no la mínima. Porque eso es un principio que tenemos que quebrar de alguna manera. Claro, máxima responsabilidad, obviamente máxima sanción. Pero por supuesto. Sobre todo hay algo, Alfredo, que es interesante ver cuando uno tiene, como tenemos en el mundo moderno, Google. Yo le propongo a todos los que nos están escuchando, nosotros tres mismos, que googleemos las palabras corrupción, corruption o como lo querramos pronunciar en Google con respecto a cada país. En todos lados hay hasta presidentes presos. Presidentes, ministros, gobernadores, primeros ministros. Hay de todo. ¿Salvo dónde? En Argentina. Y con el caso de Jaime, en la Argentina. Es una vergüenza. Esto a nosotros nos condena a no tener futuro. ¿Por qué? Porque nadie que tenga 2 mangos para invertir en la Argentina, nosotros u otros, va a ir a un lugar donde es el reino del viva la pepa, porque desgraciadamente hasta hoy esto es lo que ha ocurrido y la manera de demostrarnos a nosotros y al resto que cambió, que esto cambió en serio, es primero, como lo viene pidiendo el ministro de Justicia Garabano desde el primer día, que pasen los temas a juicio oral, ya empezaron a pasar. Segundo, que sean rápidos, no empecemos a buscar pruebas innecesarias. Y tercero, que las sentencias sean ejemplares. Esto es clave. Y que no entren ni salgan, obviamente. Sin duda. No sé si lo dijo por eso, pero yo, a mí se me vino a la cabeza rápidamente eso, como usted dice, culpable por acción o por omisión. Porque la doctora Gil Carbó, respecto de esta coima de 8 millones de pesos en la compra del edificio, ella reconoce que existió, ella le llama en su declaración un negocio oculto. Ahora ella dice que ella no tuvo nada que ver, que era Guillermo Belinski, que en ese caso era su segundo, y que interviene el hermanastro Juan Carlos Til en ese circuito de la coima de los 8 millones de pesos. Cuesta creer que alguien desconozca lo que hacía su lugarteniente, digamos, su segundo en el cargo, y además eso también debería ser sancionado. Además, a mayor cargo, mayor responsabilidad. Es lo mismo, Alfredo, que si yo le pregunto qué pasó en Estados Unidos, diga, no sé, no leí el diario. O sea, cuando uno tiene una responsabilidad... Pensemos quién es el Procurador General de la Nación. Está al nivel de la Corte Suprema. Tiene las máximas retribuciones, beneficios, responsabilidades, fama, honor. También tiene el correlato de obligaciones, ¿o no? Claro. Además que a Belinski, porque es bueno ver toda la secuencia. Sí. Quien quiera, si googlea, pone citación indagatoria de Gil Carbó y sale todo la resolución del juez, donde explica todos los hechos y dice por qué él entiende que en este caso, a su juicio, está la sospecha de que estuvo dirigida la licitación para comprar un inmueble en particular. Exactamente. Pero el dato es... Se había anulado una licitación anterior, cuando ella llega, lo nombra a este señor Belinski,
con un cargo de subdirector general. Sí. Y tenía a cargo manejar todas las licitaciones, todos los procesos licitatorios. Claro. Y fue de la designado Procuración. por ella, no es que estaba antes y lo heredó en el cargo. Claro, ¿y qué hace este señor cuando llega? Deja sin efecto una preadjudicación que se estaba, esto fue a fin de año del 2012, una preadjudicación de un inmueble que se estaba comprando en la gestión anterior a él por 27 millones de pesos. Después, esto es fines de diciembre del 2012. Sí. A poco que empieza el año siguiente, se llama una nueva licitación. Gil Carbó dice que en esta licitación se bajen las exigencias para los oferentes a lo mínimo posible, así se aumenta la cantidad de oferentes. Esto después es muy largo, pero uno entiende por qué se puso. Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa? Entonces se compra, se gana y se pagan 40 y pico de millones de pesos, bastante más que en el anterior, y se paga una comisión por parte del vendedor del 17%, que son aproximadamente 8 millones de pesos, que se lleva la mitad la inmobiliaria y la otra mitad, o casualidad, el medio hermano de Belinsky. Sí, de Belinsky. De Belinsky, Telis. Telis es un productor de seguro de La Plata, que se lleva 4 millones de pesos, producto de una nueva licitación con motivo de haber suspendido la previa. Ahora, y sin ningún antecedente en el negocio ¿por qué inmobiliario? la procuradora nombró a Belinsky? Esa es para mí, a lo mejor lo dijo en indagatoria. ¿Por qué lo nombró? ¿Quién se lo recomendó? Claro. Yo llego, pongo una persona, digo, hacer lo que quiera, mandamos un cheque de 47 millones, no pasa nada. Es decir, es un tema como mínimo que a uno le despierta sospecha. Vamos a ver el juez, él lo explica muy bien, tiene muchos detalles más ahí en la... Sobre todo en esto creo que le tenemos que exigir, tenemos que esperar de la justicia que analice las pruebas y que las evalúe, igual que lo hace con el resto de todos nosotros. Claro. O sea, uno no puede partir de la premisa de que, bueno, esto puede haber ocurrido. Si nunca pasan ciertas cosas en la vida común, ¿por qué le pasan a estos personajes? O sea, los criterios de valoración de la prueba son claves. Es obvio que no va a haber un escribano dejando constancia de la coima, pero uno tiene que hacer razonamientos agudos para llegar a la conclusión. Claro. Si hay algo, Alfredo, que reclama la sociedad y uno está convencido que es clave, porque si no, no va a haber paz social en Argentina, es que haya justicia. Y nosotros tenemos los procuradores, que son los dueños de la acción pública en los temas de los delitos de corrupción, son claves. Y todos ellos dependen de Gil Carbó. Entonces nosotros no podemos darnos el lujo de tener jefa de los procuradores a una señora que no defiende los intereses generales, sino solo de una facción, que siempre le hizo la vista gorda a los delitos de la gestión anterior y que además nombró a dedo los fiscales, y en el caso de Gonella, que es creo que es el más emblemático. El caso más grosero de todo, Carlos Gonella. Porque ella crea una gran institución con 6 direcciones para investigar desde el delito de quiebra, de lavado, de una cantidad de cosas más. Y entonces dice, bueno, se crea esto porque hace falta, el mundo moderno, los delitos son más complejos, con lo cual necesitamos una persona con grandes antecedentes. Bueno, dedica un párrafo entero a todas las condiciones, antecedentes y idoneidad que tiene que tener el que estuviese a cargo de este mega cuerpo. Y lo pone a Gonella. Ahora, Gonella no había hecho concurso. Gonella estaba ocupando una subrogancia en Córdoba sin concurso y había llegado porque era experto en delitos de lesa humanidad, que no tiene nada que ver con el tema de la procedura. Seguro. Lo trae de allá, lo pone a cargo de este mega sin ningún antecedente, y esto no es lo más grave. Lo hace concursar después de estar a cargo de este cuerpo, lo hace concursar para juez federal en Formosa. Formosa. Gana, obviamente, Formosa, porque los de Buenos Aires dicen que me irá a Formosa allá, la gente está haciendo carrera acá, le hace le esquiva. Triangula, lo nombran, gana en Formosa, toma juramento en Formosa y lo trae a Capital Federal. O sea, no estuvo un solo día. No estuvo un solo día, Alfredo. Entonces le hacen un concurso a medida
solo, porque ¿quién va a ir a concursar a Formosa? Tengo que hacer un breve corte, pero quiero que se queden un ratito más, que tengo algunas preguntas más para hacerle. Y por supuesto ya está con nosotros el diputado nacional Fernando Sánchez, es la mano derecha de Elisa Carrió, si se me permite decirlo. Es un hombre que ha acompañado todo el tiempo en las investigaciones que ha denunciado la doctora Carrió respecto del tema de la corrupción. Así que vamos a hablar básicamente de eso, de esta lucha contra las mafias que ha iniciado fuertemente el gobierno de Cambiemos y la justicia que está acelerando sus tiempos. Además, no sé, le vamos a preguntar, pero dice que a lo mejor después en diciembre pasa al Poder Ejecutivo a trabajar junto a Marcos Peña. Enseguidita terminamos la charla con el doctor Lipera, el doctor Fargosi, y charlamos con el diputado nacional Fernando Sánchez. Ya venimos. Bueno, seguimos con el doctor Guillermo Lipera, presidente del Colegio de Abogados, el doctor Alejandro Fargosi, ex integrante del Consejo de la Magistratura, dos, yo diría, expertos en el tema, Alejandra Gil Carbó, porque estamos tratando de ir desarmando todo esto que le hemos llamado el negocio oculto, pero no solamente eso. Este es uno de los elementos que le da actualidad periodística, porque dicen que en corto tiempo el doctor Julián Ercolini va a terminar procesando a la procuradora. Pero bueno, ahí está un poco la pregunta para ambos, la misma pregunta. ¿Cómo creen que va a evolucionar esto hacia futuro? ¿Qué puede ocurrir o qué debería ocurrir o las dos cosas? Bueno, lo que puede y lo que debe, lo que debería ocurrir es lo siguiente. En la facultad nos explican con un ejemplo el tema de las responsabilidades. Hablemos de Monzón, que está muerto. Sí. No es lo mismo que una persona común se agarre a trompadas en la calle que se agarre a trompadas un boxeador profesional. Seguro. Muy bien. Bueno, ¿quién es la doctora Gil Carbó? Es la máxima fiscal de la Argentina. La máxima fiscal, la jefa de un organismo inmenso con un manejo presupuestario monumental. Tremendo. Es la persona más exigente con respecto a los demás. Claro. Eso inmediatamente se tiene que dar vuelta, claro, y tiene que ser la persona más exigida de los demás. Con lo cual, el análisis de su conducta, el análisis de lo que hizo y lo que dejó de hacer en este tema y en todos los temas que hay que investigar, porque la designación de fiscales que concursaban en Jujuy para ejercer en Tierra del Fuego es una violación brutal del sistema legal, la manera de juzgar eso tiene que ser con todo el rigor. Yo insisto mucho en esto, porque si no podemos caer en el defecto de que tenemos un circo durante 1, 2, 3 años y después viene una sentencia por la mínima. Claro. Con lo cual, o no la cumple efectivamente, claro, o la cumple y sale el año. Y esto no es así. Esa Argentina se tiene que terminar. La Argentina... Hay una demanda social en ese aspecto. Pero por supuesto. Máxima pena, digamos, ir con contundencia, con fuerza. Por suerte tenemos el ejemplo de Brasil, que está mostrando una posibilidad importante. Que ojo, es Brasil, Perú, hasta en Bolivia ha ido un vicepresidente preso, España, Italia, Alemania, Francia, Ecuador, Estados Unidos. El vicepresidente de Ecuador está preso ahora. Claro. Ahora, fijémonos, nosotros tenemos el caso de Vudú, que es escandaloso, cuando nuestros vecinos, por 3 mangos con 50, para decirlo en criollo, hasta renunció al cargo. En fin, lo que tiene que terminar en la Argentina es nuestro denominador específico, que es la impunidad. Claro. Pero la impunidad no se elimina con sanciones mínimas. Las personas con máxima responsabilidad y máximo poder tienen que tener las máximas sanciones. Doctor Lipera. Acá también hay un trabajo que hay que destacar que se está haciendo muy bien en el Congreso. Por ley hay una comisión bicameral de seguimiento del funcionamiento de la Procuración General de la Nación. Es la que preside la diputada Graciela Camaño, sí, y los penatos. Exactamente, nosotros fuimos a declarar. La verdad que la conducción de Camaño es muy buena y también trabaja, entre ellos y los penatos, la verdad, están haciendo un trabajo... Más allá de que pertenezcan a espacios políticos distintos. Están haciendo un trabajo en equipo, a nuestro modo de ver, muy exhaustivo, muy profundo, con lo cual hay que destacarlo. Y creo que han citado a una cantidad de fiscales, han citado, me acuerdo que fue Piumato también. A ver, claro, Piumato, cuando Piumato cuenta la cantidad de irregularidades que hicieron en nombramiento de empleados, claro, es para alquilar un balcón. Claro. Piumato. Ahora, entonces... van a terminar con un dictamen, y ese dictamen es muy importante. ¿Qué van a decir? ¿Cómo administró? ¿Cómo se manejó Gil Carbó? Ese es un punto importante. Otro punto importante es el pedido de juicio político, que paso el aviso. Tenemos 90.000 firmas, change.org. ¿A 90.000 firmas ya hay? Sí, 90.000 firmas, y le pido a la audiencia, si quieren justicia en serio, hace falta una Procuración General que esté comprometida con la ley. Les pedimos, son 2 minutos para firmar. Yo creo que le tengo fe al juicio político para la larga, cuando todo esto va saliendo, informe de la bicameral,
No, y además va a haber otra composición de la Cámara después del 10 de diciembre. Y después también ver qué termina pasando con este juicio que nosotros interpusimos demanda, porque entendemos que la exigencia del juicio político que requiere 2/3 partes es inconstitucional, porque la Constitución no la menciona al Procurador General. Claro. Cuando estaba ya el tema para el doctor Marinelli, se presenta Gil Carbó y lo recusa sin causa. Entonces, vuelta de nuevo al principio, ahora lo tiene otro juez, y bueno, ella va con un abogado ahora, planteó falta de legitimación nuestra, pero ya la Corte lo tiene recontradicho que estamos legitimados. Espero que pronto se pronuncie. Si este juez llega a decir lo que nosotros creemos que corresponde en derecho, de que es inconstitucional la exigencia de juicio político, ya con una mayoría menor se podría promover la remoción de Gil Carbó. No quedan dudas que si queremos reconstruir la justicia, necesitamos un procurador general que goce de la confianza pública y que no sea parte de la grieta, porque es parte de la grieta. No estamos pidiendo a alguien que sea como uno, o como... Alguien absolutamente respetable, independiente, con capacidad académica y con respeto intelectual y ético. Que todos tengamos la absoluta confianza de que es independiente y que es imparcial. Está muy bien. Una pregunta cortita para una respuesta cortita. En la radio tengo una polémica entre los oyentes. Hay unos que dicen una frase de sentido común que hace mucho que circula por los medios de comunicación y que opina la gente, que es: en la Argentina nunca pasa nada, nadie va preso. Pero últimamente han aparecido otras voces que dicen: ¿cómo que nadie va preso? Están empezando a ir presos en la Argentina, están pasando cosas, se están rompiendo algunas mafias sindicales, el Pata Medina, nada más y nada menos que Omar el Caballo Suárez, está Ricardo Jaime, está Schiavi, está Lázaro Báez, que lentamente creen. ¿De cuál de las dos frases estamos más cerca, doctor Fargosi? Convencido de que cambió. Estamos empezando a ver gente que tiene que estar presa. Lo ideal es que se quede presa el tiempo suficiente como para que sea una condena y no una mera investigación. Esto es básico. Tenemos que ser iguales al resto del mundo. No es más difícil que eso. No es más difícil que eso. Doctor Lipera. Yo coincido. Creo que están dadas las condiciones como para que se genere un punto de inflexión y en el cual ya, digamos, se acaba la impunidad, empiezan a ir presos los que tienen que ir presos. Pero para esto es cierto, señales, por ejemplo, la iniciación de juicio político a Freiler es un dato concreto que algo cambió. Hoy ningún juez federal se siente invulnerable. Es un mensaje. A ver, aportarse bien, porque acá no hay ninguno... Con lo cual, tengo mucha confianza, pero tenemos que seguir trabajando. Necesitamos el apoyo de la prensa y por eso... Le agradezco, Alfredo, porque usted siempre está, y otros periodistas amigos, siempre con los temas exponiéndolos y que la gente participe. Hace falta que la gente participe para que los jueces que tengan lo que tienen que tener y trabajen. Y los que no están en condición de trabajar, porque va a salir la auditoría, quienes trabajaron bien, quienes trabajaron mal, se tendrán que ir. Este tipo de cosas pasan solamente por todo lo que hemos estado tantos, empezando por usted, Alfredo, bregando durante tanto tiempo. Porque los jueces no son marcianos, perciben ese humor social y es importantísimo que se mantenga, no que uno ahora se dedique a otra Necesitamos la ciudadanía que acompañe. Doctor Fargosi y doctor Lipera han sido muy amables. Muchísimas gracias por haber venido para tratar de ir descubriendo entre todos dónde están los secretos ocultos de este negocio de la doctora Gil Carbó y además cuál es el rol que está jugando ahí en la justicia como jefa de operaciones del cristinismo. Pero si vamos a hablar de corrupción, si vamos a hablar de mafia, hay alguien que ha luchado permanentemente por la transparencia en la Argentina y estoy hablando del diputado Fernando Sánchez. Enseguidita, nomás después de este brevísimo corte, vamos a conversar con él. Ya venimos. Diputado, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vos por invitar, Alfredo. Muy amable. Bueno, uno de los temas que se discute muchísimo en las mesas de la política, en los interesados en la política de todos los días y el ciudadano común,
El gobierno de Cambiemos ha instalado el tema de la lucha contra las mafias. María Eugenia Vidal, Mauricio Macri. ¿Cómo está viendo usted eso? ¿Qué le parece que refleja la demanda de la sociedad? ¿Hacia dónde vamos a profundizar eso? Bueno, quería que su reflexión alrededor del tema de las mafias. Yo creo que nosotros llegamos a una situación en la Argentina en la que las mafias se sentían no solamente muy cómodas, sino que iban avanzando en todos los niveles y hasta en todos los sectores. Claro. Porque uno estaba acostumbrado a decir, bueno, la mafia sindical o la mafia de la política, pero después estaba la mafia empresaria y estaba la mafia de otros sectores también. Seguro. Porque cuando recién escuchaba a Fargosi y a Lipera, y la verdad que es algo que uno lo viene viendo, la degradación de una nación y de sus instituciones, sobre todo las instituciones judiciales, cuando no actúan, lo que logran es no solo que haya corrupción, sino que haya impunidad, que es a lo que llegó a la Argentina. Claro. Y lo que decía un fiscal, me acuerdo un fiscal del norte, un fiscal federal que decía, la Argentina ha pasado un estadio peor todavía, que es la ostentación de la corrupción. Claro. ¿Ustedes se acuerdan a Ricardo Jaime viviendo en la casa que le pagaba uno de los concesionarios a los que él tenía que controlar? Claro, es decir, no le importaba ni disimular. Seguro. Y no era que tenía una casa oculta por allá, era la casa en la que vivía en el centro de la ciudad de Buenos Aires, la que le pagaba los aviones para ir a visitar a la hija a Brasil, claro, por la que termina condenado y preso. Seguro. Entonces, digo, la Argentina llegó a esa situación. La sociedad se hartó, porque como decía Alfonso Prat-Gay, la corrupción en el kirchnerismo, y creo que lo dije alguna vez acá, fue mucha no solamente porque el kirchnerismo en general, Néstor y Cristina, Julio De Vido, José López, Ricardo Jaime, organizaron la corrupción y el saqueo, sino porque además hubo mucha plata. Entonces, organizada y mucha. Eso fue lo que nos pasó. Ese es el estadio en el que llegamos. ¿Qué vio la Argentina? Dijo, pero si había mucha plata, y si en nombre de los pobres nos robaron todo, y nos dejaron con 30% de pobre, y nos dejaron sin estructura productiva, y nos dejaron con deuda. Digo, vamos a darle la oportunidad a alguien que dice que está convencido de hacerlo de manera diferente. ¿Qué hicimos nosotros? Un pacto con la sociedad. Digo, nosotros cambiemos. Claro. Nos comprometimos con la sociedad que eso iba a cambiar. Pero faltaba verlo. Claro. Faltaba ver si cambiaba, faltaba ver si cumplíamos el pacto con la sociedad. Entonces, la primera elección la ganamos, muy justito. Yo creo que la sociedad vino a ratificar el rumbo del gobierno de Cambiemos porque el presidente y sus líderes, Lilita Carrió, los líderes de la Unión Cívica Radical, los parlamentarios, los gobernadores, el grueso de Cambiemos ha sabido honrar ese compromiso. Y como creo que ustedes lo mencionaron acá, vienen cayendo. Claro, vienen cayendo, y no vienen cayendo por casualidad, porque cuando se rompe la lógica de la impunidad, la omertá, claro, empiezan a caer. Y empieza a la propia justicia a salir de ser parte del engranaje de la impunidad, y empieza a juzgar, con el mismo código procesal, con las mismas leyes penales, con los mismos recursos, que quiero aclarar, recursos sobran en el Poder Judicial, los tienen que aplicar al servicio de hacer cumplir la ley y perseguir a los criminales. Claro, estaba pensando que, fíjese cómo actúa la presión de la sociedad, la demanda que se expresa a través de las urnas en las elecciones PASO. Al otro día nomás de las primarias hubo como una suerte de tsunami judicial y uno... bueno, se imagina lo que podría llegar a pasar si en las próximas elecciones se verifica lo que dicen todas las encuestas, que el gobierno de Cambiemos va a ser ratificado, incluso que podría ganar con cierta comodidad la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Las elecciones hay que contar los votos uno por uno. Es así, y votan los ciudadanos un domingo y tenemos que esperar el resultado. Por supuesto, pero digo, si eso se consolida, seguramente la justicia también va a tomar nota de eso. Uno que está convencido porque forma parte de ese equipo de trabajo que se llama Cambiemos y está convencido del rumbo y del sostenimiento de la palabra y del compromiso que tuvimos con la sociedad, es que las cosas empiezan a pasar porque nosotros hemos tomado una decisión de cambiar el ejercicio del poder. Entonces, cuando uno escucha a Lilita Carrió, que lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, pero que ahora hay un gobierno que ha decidido a poner todo lo que hay que poner para poder contribuir con la búsqueda de la verdad y perseguir a los criminales, pero no entrometerse en la justicia. Claro. Es decir, nosotros no queremos nuestra justicia. Nosotros queremos justicia. Nosotros queremos un poder judicial independiente y nosotros queremos el contrapeso republicano que tiene que existir. Por eso el Consejo de la Magistratura tiene que empezar a existir. Por eso el juzgamiento con causales que hay de sobra sobre la Procuradora General, claro, hablaron de sobra acá, pero creo que es
clave. Claro. Sin fiscales en el sistema judicial, ¿quién va a perseguir? Seguro. Entonces, si la jefa de los fiscales, no solo que fue parcial, no solo que fue puesta por Cristina Kirchner al servicio de garantizar la impunidad a ella y a todos sus funcionarios, no solo que fue parcial desde el punto de vista partidario, no desde el punto de vista filosófico ideológico, Claro. porque los jueces y los fiscales Pero tienen por formación. supuesto, que tenga una mirada Ahora, de la vida ideológica y hasta una simpatía. Además decidió tener conductas delictivas desde el punto de vista de la administración, Claro, porque terminaba haciendo negocios con el alquiler o con la designación de funcionarios, etcétera. Y es una persona que le servía esta conducta mientras que nadie la controlaba, pero hoy la comisión bicameral la controla. Silvia Lospenato, tengo que reconocerle, ha hecho un trabajo extraordinario en esa comisión y se han descubierto muchas cosas. Nosotros mismos la hemos denunciado a Gil Carbó. Entonces me parece que la sociedad, lejos de olvidarse de esto que empezó a reclamar, porque ¿cuántas veces hubo reclamo por perseguir la corrupción en una elección y después nada? Claro. Yo recuerdo en el 2009, yo recuerdo en la Alianza, yo recuerdo el posmenemismo. Ahora, la sociedad acá no se está olvidando. Quiere que nosotros pasemos de ser una decisión circunstancial a conformar un sistema de integridad. Y esto me lleva un poco a lo que estamos trabajando en el gobierno nacional. Tiene que haber un sistema, las instituciones tienen que volverse tan fuertes como el carácter de algunas personas que son reconocidas en la sociedad por haber luchado contra la corrupción. Claro, que sean las instituciones. Tienen que ser las instituciones, si no esto no dura en el tiempo y la sociedad nos está reclamando eso. Y es en ese marco, diputado, que usted se va a incorporar al equipo de Marcos Peña. No sé si lo puede decir, pero bueno, todo el mundo lo dice. No es nada malo, al contrario, es como una especie de tenemos que esperar que el presidente firme el decreto y que me diga qué tengo que hacer, pero por supuesto que al ofrecimiento yo me sumo con en el mismo entusiasmo, el mismo convencimiento que el trabajo que hicimos en la Cámara de Diputados estos años. Y creo que va en la misma línea. Son distintos los lugares donde uno ejerce, pero es el mismo convencimiento, el mismo compromiso. Y sí, porque creo que se vino haciendo mucho. Digo, la Oficina Anticorrupción hizo cambios extraordinarios. Hay un nuevo síndico general de la Nación, hay un nuevo procurador general de la Nación. Todo esto tiene que formar parte de un sistema de integridad. Claro. Tiene que haber sistemas transparentes de compras y contrataciones en la administración. Para este gobierno y para todos los que vengan. Para todos. Claro. Porque dijimos, de acá para atrás no va a haber impunidad. Van a ir presos, lamento, pero no va a haber pacto de impunidad. Claro, claro. Y de acá para adelante va a haber nuevo estándar, así que no se les ocurra violar la ley. Porque acá no hay encubrimiento de nadie y los sistemas van a cambiar. Por supuesto que todo eso lleva un esfuerzo, pero desde el presidente para los costados y para abajo hay un compromiso enorme y yo me sumo al Ejecutivo, dirá el presidente en qué momento, supongo yo que en diciembre, a ayudar a coordinar el trabajo que ya se viene haciendo y espero que sirve de mucho porque es muy necesario. Este país lo necesita, la sociedad lo reclama. Y creo que le vamos a hacer un favor enorme. No tengo ninguna duda, y casi no me queda más tiempo, pero digo, eso consolida la república y la democracia, le da una fortaleza que está más allá de los vaivenes político-electorales. La hace el sistema que le da garantía a los ciudadanos, porque si no son títulos, la democracia republicana son títulos. Si nosotros logramos en serio, como así en un momento conquistamos la democracia y nunca logramos tener república, nunca logramos llegar a estándares de esos países que admiramos o que pretendemos son buenos ejemplos, y que en la Argentina alguna vez fue. Por tanto, nosotros creemos que debe volver a ser. Y creemos que es posible, y creemos que lo estamos haciendo, y creemos que la sociedad lo está reconociendo. Así que nos va a ir bien, pero no nos lo va a regalar nadie, lo tenemos que hacer nosotros. Diputado Fernando Sánchez, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Ya venimos. Hoy, para los que trabajamos honradamente en el periodismo, no es un día festivo. Hemos perdido a uno de nuestros mejores hombres, a Edgardo Antoniana. Por eso el Fernet no va a ser festivo, pero en un ratito vamos a hacer un humilde y sentido homenaje a nuestro compañero fallecido. Gourmet
porteño? Los esperamos en Alicia Moró de Justo, 1942, Puerto Madero. ¿Ya te aplicaste la vacuna antigripal? Encontrá tu punto de vacunación más cercano ingresando en www.pami.org.ar o llamando al 0800-222-2233. PAMI. Somos tu destino. Gobierno de la provincia de Tucumán. Bueno, vamos a quitarle el carácter festivo que hacemos con Diego habitualmente de este brindis de Fernet. En este caso vamos a brindar por periodistas como Edgardo, un gran acierto de TN, esto de poner te extrañamos, te vamos a extrañar y ya te estamos extrañando. Quiero brindar por ese tipo de periodistas como Edgardo Antoniana. Soy un convencido que es inescindible lo humano de lo profesional. No hay posibilidades de ser un buen periodista si no sos un buen tipo, si no sos una buena persona. El periodista debe ser un fiscal del poder, de todos los poderes, mirar con sospecha y con crítica a los poderes, pero debe ser abogado del hombre común. Y Edgardo Antoniana era eso, era un abogado del hombre común. Por eso su transparencia, su albar campechano, tanto dolor que ha generado en la gente su fallecimiento, tanto dolor que ha generado entre todos los compañeros de TN porque era un verdadero maestro. Quiero brindar porque nuestra profesión se llene de Edgardos Antonianas, de periodistas jóvenes que tomen su ejemplo. Realmente lo vamos a extrañar. Chao, Edgardo. Hasta siempre.